Bueno, pusimos a grabar, vamos a comenzar. Repito. Les contamos, primero le damos la bienvenida a algunas personas nuevas que se están sumando hoy. Lo que veo, algunos colegas que fueron pidiendo los datos a partir de la difusión para poder ingresar, así que bueno, quienes se suman hoy, eh, Ángela, Esteban, Fernando, Naum, bueno, bienvenidos desde donde estén. Este encuentro les contamos que se graba, siempre los encuentros de conversadero, que son los cuartos sábados de cada mes, se graban y luego esas grabaciones se suben a nuestro canal de YouTube, donde se describe qué clase se trabajó, quién hizo el comentario. Y bueno, trabajamos de esta forma. Sé que la mayoría ya lo sabe, pero bueno, hoy estamos empezando un nuevo año de trabajo en el conversadero que arrancamos en el año 2019. Estamos trabajando este año el seminario 15 que comenzamos el año pasado, siguiendo siempre el asunto del sujeto. Si entran al canal de YouTube van a ver que venimos trabajando hace años por distinta selección, digamos, de clases de seminarios que vamos, bueno, eligiendo a partir de lo que nos va interesando. Claudio va a tomar hoy, Claudio Glassman, lo tienen acá en pantalla, identificado en la ventanita. Este encuentro, al ser el primero del año, es mixto, digamos, híbrido. ¿Querés que saque esa barrita? Ok. Es presencial acá en Fundación Tiempo, estamos en Colegiales, en la Ciudad de Buenos Aires, y por Zoom. Siempre nos juntamos durante todo el año por Zoom, los cuartos sábados de cada mes, en el horario de las 10:30 de la mañana de Argentina. Hoy excepcionalmente nos estamos juntando 15:30, bueno, para poder amalgamar la reunión presencial que es posible una o dos veces por año. En general, lo hacíamos siempre en el último encuentro en noviembre. Bueno, este año pudimos organizarnos y encontramos también ahora en la apertura de marzo. De modo tal que, bueno, quienes se suman hoy y quieran seguir participando, después nos escriben al mail o a las redes, y Tamara o yo les vamos a ir contando cómo sumarse habitualmente. Luego, el próximo encuentro ya está organizado para el sábado 25 de abril, que es el cuarto sábado de abril. Seguramente, no tengo ninguna duda, Claudio va a seguir con el comentario porque en general nos damos tiempo, vamos tomando la palabra cada uno de nosotros, el que tiene ganas, digamos, de una clase del seminario 15, en este caso el del acto psicoanalítico. Claudio va a trabajar hoy la clase que está ordenada, digamos, como clase 6, es la sesión del 17 de enero de 1968. eh, y bueno, y en general nos viene llevando dos encuentros, ¿no? Para el trabajo de cada comentario, así que seguramente Claudio empiece hoy, siga en el encuentro de abril y después, bueno, la sesión siguiente, según al menos lo que habíamos hablado hasta fin de año, seguiría en manos de Enrique Tenenbaum. Eso después está ahí nos hace ok. Así que bueno, mayo y junio, digamos, muy bien, Enrique, queda confirmado. Bueno, te escuchamos, Claudio. ¿Sí? Una No, había que hablar el tema del micrófono. ¿De qué? El micrófono. Claro, nos damos la siguiente organización. El colega que toma el comentario se toma un tiempo, que en general son, no sé, los 45, 45 una minutos. hora, una y media. Sí. La actividad dura 2 horas. Entonces, bueno, él va a hablar alrededor de 45 minutos. Nos vamos a mutear, todos los colegas, y luego sí abrimos el espacio para la conversación, para la participación. Saben que en Zoom hay una función de levantar la manito. Acá, por favor, moción de orden, levantamos la manito, coordinamos, nos vamos dando la palabra, cediéndola y bueno. ¿No? ¿Bien? Sí. Así que nos muteamos y lo escuchamos aquí.
Bueno, el comienzo va a ser un poco raro. Lo pensé así. Pues podría ser que en una charla, esto es una charla conversada, pase algo similar a lo que pase con los sueños, digo, los restos diurnos, o con el chiste, lo que después llama el factor de actualidad. Bueno, el factor de actualidad en este caso fue la marcha del 24 de marzo, que pegó fuerte y me inspiró o aspiró a lo siguiente. Quizás lo compartí esto, no sé, pero me gusta mucho, es breve, es un relato de Borges que se llama La Trama. No sé si lo conocen, si no lo conocen me alegro porque van a escuchar una cosa maravillosa. Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de la estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Bruto, su protegido, acaso su hijo. Y ya no se defiende y exclama, tú también, hijo mío. Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos que al caer reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa. Estas palabras, dice Borges, hay que oírlas, no leerlas. Pero Che lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. Ese es el cuento, que me parece maravilloso. Eh, si yo fuese Borges, pero no soy Borges, escribiría otro relato. Este, esto me hizo pensar en Antígona. Antígona, una tragedia que Lacan trabaja en el Seminario de la Ética para pensar el acto. Brevemente, para los que no tienen presente Antígona, el acto de Antígona es la heroína, hija de Edipo, eh, se realiza a contrapelo, a contraorden, a previsión de un edicto de Creonte, que era el dictador, el tirano, que prohíbe que a Polínices, su hermano, lo entierren según los ritos sagrados. ¿Por qué? Porque Eteocles, el hermano, el otro, era el que defendía a Tebas. Polínices viene a recuperar lo que él consideraba su derecho, su trono. Habían pactado que 7 años cada uno iba a gobernar y Eteocles se queda con el trono. Mueren los dos, entonces Creonte considera que el que defiende Tebas sea enterrado según los ritos sagrados y a Polinices, que era el atacante, el que viene con un ejército invasor extranjero, lo condena a ser eh, muerto sobre la tierra para que se le coman los pájaros y los perros, sin tener los ritos que un hombre merece. Es así. Antígona, la hermana, considera que su hermano es único, irreemplazable, considera que un hombre no debe morir como un animal y desobedece la orden de Creonte. Al cadáver eh, le echa un polvillo que es parte de un rito funerario. Bueno, la historia sigue que a ella la atrapan, 2 veces repite este acto, en la segunda vez la atrapan, la condena a morir viva encerrada en una cueva. Eso llama la atención de los comentadores porque al muerto lo dejan sobre la tierra y a la viva la entierran viva. Bueno, eso es Antígona, algo que tiene que ver con la actualidad. Hay un diálogo
en una entrevista televisiva que se hizo hace muchos años en Francia, entre George Steiner, filólogo, fantástico, traductor, escribió, no sé, Babel, después de Babel, escribió Antígonas, y un montón de obras maravillosas. Y Bután, que es un católico, Steiner es un judío, conversan, son dos filólogos. Dicen cosas como estas. ¿Cómo leerla hoy? Antígona. Dice Bután, no me gusta lo actual. Por desgracia, no debería decir que estoy de acuerdo con usted, después de haber escuchado a Steiner. Es creer muy mal un deseo estar de acuerdo incluso con usted. Es muy interesante esto, ¿eh? Lacan dice, el acto comienza con el desacuerdo. Lacan se pregunta si coge las masas, ¿qué es esta compulsión a estar de acuerdo? ¿De dónde viene? Lo mismo. Pero estoy totalmente de acuerdo. Solo que Arge, el comienzo quiere decir también comienzo y presente. Actual es una palabra que aborrezco, digo respecto de la actualidad. Acostumbrados a ver cada cosa actual como desfasada. Me esfuerzo por ver lo actual como desfasado, como ya pasado. Lo actual de verdad es lo que está en acto. Antígona está en acto. Está en acto cada vez que ocurre algo, que hay una amenaza. Así. Y para terminar con Bután y Steiner le pregunta a Bután, ¿para qué sirve leer esta lectura? ¿Para qué sirve? Dice, se lo voy a decir. Dice, sirve para actuar. Ante todo, quienes no han hecho esa lectura, o bien la han adivinado como quienes tienen fe sin haberla recibido, pero tienen el bautismo del deseo, esos la han leído de todos modos, o bien lo han leído efectivamente con cierto tono. Quizás los granujas, que lo leen y que lo leen mal, tienen mucho tiempo la voz que han obtenido leyendo en falso. Leer bien es leer con una intensidad tal que se pueda encontrar el modo de actuar. Eso me gusta mucho porque ni Freud en sus conferencias dice cómo actuar. Dice, cada uno tiene que encontrar su modo. Lacan me parece que también está en esa línea. Hay personas que han actuado, no todos lo sabemos, no conocemos a todos los que han enterrado, a pesar de quienes se oponían, que han enterrado clandestinamente. No conocemos a todos los que han dicho no a ciertos poderes, de los cuales los clandestinos, los poderes no políticos, el poder del dinero sobre todo, son los más poderosos. Todos los días está el pobre ser heroico que leyendo o no leyendo Antígona, rechaza la sociedad moderna que es, a pesar de todo, hay que decirlo, estamos dentro, pero estamos dentro de una cierta manera, como si no lo estuviéramos, que es una inmensa bellaquería. Bueno, sigue. La verdad le recomiendo este texto porque no tiene desperdicio. La mitad del libro es sobre Antígona, la otra mitad es sobre el sacrificio de Abraham. Digo, Antígona. En el año 1976, el 24 de marzo, el teniente coronel Alberte escribe una carta a Videla. ¿La conocen? Uno conoce la carta a Walsh, a Videla, que le costó la vida después, ¿no? Le voy a leer de la carta lo que me parece más significativo. Es una carta extensa. La respuesta de Videla fue que a Alberte lo arrojaron de un sexto piso y lo asesinaron. Y una de las noticias que me impactó mucho dice, lo arrojaron del sexto piso por la ventana, a modo de respuesta, y murió en el acto. Bastante muera en el acto. ¿Qué es eso? Las cosas que han pasado. Dice Alberte se dirige a Videla porque un militante de su agrupación 26 de julio es secuestrado, encontrado acribillado, días después de una búsqueda, estaba con los
intestinos afuera, putrefacto el cadáver. Entonces, a ver si encuentro. Se pregunta, ya que hay despido de muertos, algunos que lo despide con todos los honores, limpios, dice él, tocados, tibios, tienen derecho a esa despedida. Y hay otros, aquel que tiene, aquel que tiene que recoger lo sucio en un zanjón de un pastizal, acribillado salvajemente, indefenso, maniatado, torturado, vendado, sus ojos en alto grado de descomposición, como dicen las autopsias, o como decimos nosotros, podrido en condiciones de ser ya comida de gusanos. ¿Qué nos pasa a los argentinos cuando aceptamos clasificar a los muertos en deseables e indeseables? Muy similar a Eteocles y Polínices. Es como si la tragedia se repitiera 25 años, siglo después. Cuando nos acostumbramos y hasta toleramos y propiciamos los excesos del poder. Cuando renunciamos al debate y aceptamos que los detentores de ese poder puedan considerar que en todo caso los excesos puedan encuadrarse jurídicamente en figuras como excesos de defensa u otros inventos, cuando negamos por boca de generales de la nación la democracia con el argumento que se podría propiciar un gobierno ateo, materialista y totalitario. Como si esto justificara este, estos crímenes. Pero me pareció muy interesante que él dividiera cuerpos deseables e indeseables, gente que tiene derecho a un entierro y a gente que no lo tiene. Yo pienso como que el acto del 24 de marzo es como, además de ser un acto de repudio al golpe militar, es como un gran duelo interminable, porque no hay cadáver, porque la tumba de los que desaparecidos está tan vacía como la de Edipo, como la de Abraham. Físicamente se dice crimen con crimen. Pero es así, no cesa, y uno ve esa bandera gigante, la bandera con los rostros de los desaparecidos, es interminable ese duelo. En medio de esto, el acto analítico. Así, volvemos. Pero Lacan habla del horror del acto, así que tan tranquilo no es. Retomo algunas cosas que había hablado el colego, no más colego de colega, porque colego tiene el interés del ego, análisis lego, análisis profano. Somos colegos, practicamos profanaciones. Digo yo, no sé qué te parece, no es el masculino del colega, colego, pero tiene algo del ego, no religioso. Habla un poquito más fuerte. ¿Sí? Bueno, cuando Diego presentó su comentario, Sí, sí. No podemos. No podemos. ¿no hace falta? Vamos. Sí, lo que están por su Sí, no, no, un poquito y ya. no. Sí. No, porque yo no lo sé con este. Pero las Bueno, no sé, hasta acá, ¿quieren que repita? No. Bueno, que no quiero hablar. La repetición nos queda igual. Bueno, del comentario de Diego en la sesión anterior, el 10, algunas cosas para decir, como decíamos ayer, retomar un poco lo que él decía. Diego enfatizó mucho, con razón, la importancia que Lacan le da al comienzo, el acto instaura un comienzo, un punto de partida, un inicio. La palabra inicio tiene el beneficio de que se desliza a iniciativa, y se supone que el que instaura el acto es el que tiene la iniciativa en este juego, en esta escena. Así que Lacan de a poquito va tirando, no sé, de migajas, va soltando muy de a poco las cosas que va a decir. Tengo la impresión como que se avanzara con mucha prudencia,
en el desarrollo de este seminario, dándose cuenta que está en un seminario crucial. Así que pensé, todo acto instaura un comienzo, un inicio por aquel que toma la iniciativa. Esto va a tener importancia después cuando Lacan introduzca la cuestión de la disimetría, porque la iniciativa la tiene el atacante, en la disimetría en la guerra, según Clausewitz, en el libro de Glucksmann, El discurso de la guerra, la disimetría la iniciativa, perdón, la tiene el atacante y no la defensa. Eso marca una diferencia y no una simetría entre dos fuerzas en choque. Así que la escena analítica es disimétrica, no es asimétrica, es disimétrica. Dentro de la idea de inicio está la idea de paso, la idea del paso Rubicón, de vuelta vuelve César. César comienza atravesando un límite, va a terminar asesinado, ¿no? Eso, Bruto, tú también, Bruto. Eh, Después, eso es un asunto importante. Una pregunta que no podemos no hacernos es, si el acto analítico es un acto, Lacan es prudente al decirlo, es un acto, se pregunta. Si fuera un acto, no duda respecto de Descartes, decir que el cogito es un acto, pero respecto del análisis dice, si fuera un acto, si lo fuera, ¿cuándo empieza? Porque si lo fundamental del acto es instaurar un comienzo, eh, ¿cómo se instaura un comienzo? ¿A partir de cuándo el acto es un acto? Esa es una cuestión, una pregunta que me hice y creo que, no sé, tengo una respuesta posible, no sé, no es nueva. Leyendo acá la clase de 17, me parece que sí, que no parece tan mal. Este, Otra cuestión importante es cómo Lacan eh, toma como una referencia fundamental el código cartesiano. En el transcurso de esta sesión de 17, retoma consideraciones que había empezado en extenso en la lógica del fantasma, extensamente. Pero Descartes no es un precursor de Freud, así lo entiendo yo. No es tampoco un antecedente de Freud. Tengo la impresión de, para Lacan, Descartes es una condición del descubrimiento del inconsciente. El cogito es una condición del descubrimiento freudiano. Esto es verdad a condición que se entiendo, según lo que estoy leyendo, que el cogito es el reverso del descubrimiento de Freud y que hay en el texto la idea de que el descubrimiento de Freud se produce por una ruptura con el cogito cartesiano, o a veces lo dice como un desvío del cogito. Es una lectura que hace Lacan que me parece muy interesante, porque el cogito es un acto y si el acto analítico lo fuera, ¿en qué se relacionan? ¿En qué se diferencian? ¿En qué uno es el reverso del otro? No es cualquier cosa decir que es el reverso porque tenemos presente el reverso del psicoanálisis, el discurso del amo. El cogito para Lacan es un falso acto. ¿Por qué sería un falso acto? Porque la verdad del cogito es que dudo, pienso y luego soy. El cogito introduce una idea del sujeto de pensamiento, dice Lacan, un ser del pensamiento, porque ese soy, que no es el existo,
Descartes dice las dos cosas, soy y existo. A Lacan lo que despliega es el soy, le importa el soy, el ser del sujeto. En ese punto, el pensamiento aparece como una implicación, entonces soy. Pienso, entonces soy. Al cogito, Lacan le opone el Wurst war in Bergen. Para Lacan, ese aforismo presocrático, como se llama en algún lugar, de Freud, eso que fue traducido al francés como el yo debe desalojar al ello, le parece digno de un mar. Lo dice así en la búsqueda del fantasma. Dice, no, no es como Freud pensaba, aquí Freud descubrió el sentido de los sueños, el sueño de Irma, ¿no? El sueño del mármol. Dice, lo que merecería el mármol es el Poet verso Lisbeth. Es como el aforismo del sujeto del psicoanálisis, el aforismo del sujeto del inconsciente, decir sujeto del inconsciente, merecería eh, interrogar qué es eso. Como decir, el sujeto del acto merecería interrogarse qué es eso. Porque justamente, por ejemplo, François Julien critica a Freud y a Lacan también. La idea de acto porque dice que el acto necesita un agente. En cambio, si uno habla de proceso, no hace falta un agente. Este, pero me parece que la idea que tiene Lacan, en la que extrae de Freud, de acto, justamente ligado al sujeto del inconsciente, cuestiona la idea de un agente, de un sujeto agente. Recién pensé algo y se me fue, que fue que tenía algo que ver con algo que Diego había tratado también. Bueno, otra cosa fundamental que Diego trató es cómo Lacan deslinda actos de motricidad, ¿no? Cómo diferencia acto de hacer, acto de tarea, acto de labor, como lo traducen. Pero al diferenciarlo, no niega la función de un hacer que se incluye en el acto. Justamente él dice que por no haber distinguido, por no distinguir el acto y el hacer, la escena analítica confusa para los analistas. Algo así. Le contaba a Diego alguna vez que Colette Soler y un profesor, de cuyo nombre no quiero nombrar, eh, muy docto, ubicaban como una diferencia fundamental entre Freud y Lacan, que Freud habría dicho el principio de la acción, get, y Lacan tomaría la vía de los evangelios, al principio era el verbo. Me parece que se encargó Diego de mostrar en la clase del 10 cómo es una falsa opción esa, porque Lacan dice expresamente que no hay ninguna oposición entre ambas aforismos, ¿no? El principio de la acción es interesante porque el verbo gramaticalmente es una acción. Es tan básico eso, tan escolar, que habría que recordarlo, lo tenemos delante de los ojos y lo habíamos olvidado. Pero el verbo es acción, no es cualquier acción. A mí me parece que respecto de eso, creo que también Diego lo enfatizó, eh, el acto tiene una punta significante, el acto es significante. Eh, es interesante, Freud psicoquea las masas. Freud dice, las masas no son incapaces de acción, como sabemos. Lo que no tienen es iniciativa. Y la iniciativa yo creo que es propia del acto que inicie. Eso me parece que está bien remarcarlo.
que el acto está del lado del que toma la iniciativa. Antes había dicho, pero ¿cuándo empieza? No lo dije, ¿Cuándo empieza? no lo dije. Lo dejé en Si el suspenso. análisis fuera Dejaste una suspenso, sigue suspenso. Sí, no tengo apuro. Me dijeron que me tome el tiempo. No se olviden de hablar la palabra acá para que escuchen. No lo dije porque pienso que habría que rastrear en el texto cómo Lacan va diciendo pequeñas cosas, dónde ubica Lacan cuando empieza. Eh, ahora me acerco al texto de la sesión del 17, después de esta introducción. Me parece muy interesante que Lacan explicite que la perspectiva del acto para él es la del sujeto, y particularmente la de la subversión del sujeto. Va a retomar cuestiones que trató en ese texto. Fíjense, pregunta si existe el analista. Sí, y existe el analista. ¿Cómo es que hay un analista? Preguntas del principio, y para Lacan es una cuestión lógica. La cuestión de la existencia es una cuestión lógica. El acto analítico, si es un acto, nos plantea la cuestión de articular, de decirlo, lo cual es legítimo, e incluso yendo más lejos, de decir qué consecuencias implica el acto. En el principio de este párrafo, Lacan había dicho que tenía dos ambiciones, una larga y una corta. La larga es dar cuenta de qué es el acto. La corta es qué es el acto analítico. Pero se mete con la dos, ¿eh? Entonces, en la medida en que el acto, a su vez, es por su propia dimensión un decir. El acto es un decir. En el seminario, por ejemplo, en RCI, lo invierte. Dice, el decir es un acto. Es más claro, el decir es un acto, pero bueno, habría que ver qué es esto de el acto es un decir. El acto dice algo. De ahí partimos el año pasado, la lógica del fantasma. El acto dice algo. Se pregunta acá sobre cierta como historización clásica de lo que se ha entendido por acto. Entonces introduce el actuar según su conciencia y dice, pero nosotros no podemos partir de ahí porque un psicoanálisis viene a cuestionar la conciencia. Y no podría ser el principio, el eje de nuestra interrogación del acto. Entonces hay que buscar otro punto de equilibrio sobre la cuestión del acto que no sea la conciencia. Bueno, el acto meritorio en la época de la meritocracia tampoco Lacan le resulta interesante, justamente por lo que tiene de autoestima excesiva, ¿no? Demasiado yo. Y desde la lógica del fantasma, cosa que me parece muy interesante, Lacan ubica el yo soy yo como estando como en el apogeo de esta época, el yo soy yo, esa ilusión. Y dice algo que me encantó cuando lo leí, que el inconsciente le está permitido decir cualquier cosa, excepto yo soy. Eso está muy interesante. Justamente el inconsciente viene a cuestionar el ser del sujeto. Bueno, bueno. El punto de apoyo del cual parte es el sujeto gramatical. En eso retoma la línea argumentativa de la sujeción del sujeto. También partía ahí del sujeto gramatical. Y toma como ejemplo un niño pegado. En la lógica del fantasma es más explícito respecto de un niño pegado, la gramática que implica, lo mismo que la pulsión. La pulsión es una cuestión gramatical en Freud. Digo, se viene criticando la idea freudiana de pulsión, porque supone que
viene del cuerpo de adentro y para acá viene de afuera. Acá lo que le importa en Freud es esta dimensión gramatical de la pulsión. Es lo que rescata, lo que le hace una cuestión, un hecho de lenguaje, la pulsión. Bueno. Acá empezamos con los problemas. Bueno, supongo que ya empezaron antes. El nombre del principio que planteamos a título disciplinario, o sea que no me gusta el disciplinario, sí, de que no hay metalenguaje, la lógica misma debe extraerse de este dato que es el lenguaje. Para nosotros es el dato seguro. También en torno a esta lógica hicimos girar la tipo de operación a la que dimos a modo de tentativa. Miren, esto me gustó. ¿Cómo lo presenta esto? A modo de tentativa, de prueba, de adivinación, de riesgo, la forma del grupo de Klein. Es la mínima soberbia que tiene esto, la mínima autorización, ¿no? Es un ensayo. Digo, después están lo que dan clase de esto, pero Lacan es una tentativa, ¿no? Que le sirve, como va a decir en otro momento, como apoyo para pensar la trayectoria de un análisis. Pero es eso, es una escritura que le sirve como apoyo para pensar la lógica o la trayectoria de un análisis. Lacan le da mucha importancia a eso, a una dirección, a una trayectoria. Me llama mucho la atención que a pesar de que le da tanta importancia a la orientación, a la secuencia, ponga alineación, verdad y transferencia. Cuando el orden no es ese. El orden es alineación, transferencia y verdad. Digo, el orden en el sentido de la secuencia de un análisis, que él va a desarrollar. Pero esto lo repite. No sé si pescaron esa incongruencia del texto. Pero más de una vez dice alienación, verdad y transferencia. Cuando después, desplegado el texto, uno ve que se trata, así como hay recordar, repetir, elaborar, ¿no? O alienación, separación en el seminario 11, hay una secuencia, una dirección, y verdad está en el mismo término porque es verdad o castración, a donde lleva la transferencia. En la culminación de la transferencia es el punto de castración, de caída. En cambio acá la mete en el medio, la verdad, no sé qué hace la verdad. No sé si lo vieron eso, pero me pareció como llamativo. Sin duda, no son sino señalamientos laxos. Laxos. Si los recorremos en cierto sentido, nos vemos obligados para orientarnos, para asumir lo que pueda representar para nosotros, a darles otro nombre a condición, por supuesto, percatarnos que se trata del mismo trayecto. Le podríamos dar otro nombre, pero lo que no cambia es el trayecto. Por ejemplo, él en el momento dice, verdad, lo cambia por castración, pero el trayecto es el mismo. Es la culminación. Lo que llaman dirección de la cura, desarrollo de la transferencia. ¿No? Ya hemos articulado suficientemente. Bueno, acá está el primer grafo, si querés lo ponemos el otro, porque está distinto. Lo me llamó la atención, nosotros, para los que no nos conocen, Paco. si nos conocieron, nosotros solemos trabajar con más de una versión del seminario, no porque pensemos que existe la mejor o la buena, sino porque de este cotejo suelen producirse iluminaciones, así, de estas diferencias, no solo de traducción, sino de establecimientos, porque tengo también la versión de Suil, la de Miller, y también es diferente, va a ser diferente a la de Staferla, que es la que aparece en la pantalla. Acá la diferencia no es muy notoria, excepto que la versión de Miller pone el fantasma en la alineación y la Staferla no pone el fantasma. No sé por qué estaría el fantasma en el origen, la verdad.
seguramente Lacan va a criticar el texto de Laplanche, Fantasía sobre orígenes de la fantasía. Pero ponen ahí el fantasma. Estás comparándola con la de la página 91 de Paidós, Sí. con esa. ¿Es esa? No, esta no es esa, ¿eh? No, es No, no. Yo te digo cuál es. la crees. Yo estoy en la diapositiva U, Y me parece que ahí no estás compartiendo, ¿eh? que la gente en la pantalla no lo ve. ¿No lo estás ves o? compartiendo. Ah, sí, A ver. Ahí lo vi. ¿Están viendo la, Sí, el sí, holograma? lo estamos viendo, lo estamos ¿Viste? viendo. Ahora entienden, ¿no? De qué se trata esto. ¿Qué es un Sí, sí. psicoanálisis? Está clarísimo ahora. ¿Qué es un psicoanálisis? La primera. Esta es la primera. Sí. Es esta. Je ne pensais pas. Eh, Vamos a comentar estos diagramas, como lo llama Lacan, de Klein, que es el mismo de la botella de Klein, me enteré después, lo cuenta Lacan, Sí. pero bueno, haciendo otros trucos matemáticos. Me parece, yo creo que alienación, verdad y transferencia, porque recordar Lacan, al escribir el cuadro, seguramente el pizarrón en su momento, lee primero las dos coordenadas. Habla con el micrófono No, también. simplemente que lee las dos coordenadas de primeras del cuadro y transferencias la transversal, no porque vaya. Lacan dice que no, la que es diagonal podría no serlo porque es un tetraedro, entonces girándolo otra podría ser diagonal. No, no, podría ser eso, pero no sé. Podría ser. Yo voy a tratar de comentar el esquema, el diagrama, según Lacan lo va diciendo. Así que no. Me hace. ¿Eh? Dice Lacan en la página 91 de la versión de Paidós, ya hemos articulado suficientemente la subversión del sujeto desde hace unos 10 años, como para que se entienda el sentido que adquiere esta expresión cuando decimos que a partir de ahí debemos retomar la función del acto. En este tetraedro, todo se juega entre el sujeto gramatical, el je, de la acción, que está inscrito en la noción misma del acto, en la forma en que se nos presentifica, y el sujeto articulado en los términos escurridizos, siempre listo para huir de nosotros, de un desplazamiento, de un salto a uno de los vértices. A mí ese sujeto huidizo, por supuesto, me evoca el que aparece desapareciendo de su dicho. Es huidizo. Evanescencia. ¿Eh? Evanescencia. Sí, el sujeto evanescente. Les recuerdo las funciones de los términos. En el ángulo superior derecho, arriba, a la derecha, donde está el o, es un o bien, o bien. A mí me parece que ese o bien es fundamental, porque ahí donde Descartes ponía entonces soy, Lacan pone, en vez de la implicación, pone una disyunción. O bien no pienso, o bien no soy. Ahí en algún momento va a ubicar el inconsciente. El o bien no pienso, o bien no soy. Pone ahí una elección forzada en el no pienso. Y me parece que la operación que hace Lacan es desplazar uno de los términos en la parte superior de arriba, a la izquierda, y el otro término de la disyunción a la parte inferior de la derecha abajo. ¿Sí? No soy. En el ángulo superior derecho, la posición del o, es decir, del o bien, no, yo no pienso. Me parece que se pierde algo cuando en castellano decimos no pienso. Se pierde que en francés el yo no pienso o yo no sé, Yo yo no no soy. pienso. Yo no sé. Sí, sí. Esta es la alineación. Correcto, sí. ¿Puedo repetir este? Mira, fíjate que lo dice ahora. Dice, en el ángulo superior derecho, la posición del o, de donde parte la alineación original, la que lleva al no pienso.
Acá pensé, a ver, Diego, ¿qué te parece esto? Vos la vez pasada enfatizaste mucho, con razón, que la posición del analista implica un no pienso. Pero la posición del analizante implica un distinto no pienso, donde el yo no pienso, creo que después se va a reconocer en el texto esto, el yo no pienso cae sobre el yo, y lo que nos queda son los pensamientos inconsistentes. El yo queda eh, abdicado. Pero el pienso no. El pienso o no, La regla fundamental diga lo que diga piensa. todo lo que piensa. Puede ser. No, era Momento, entiendo de la pasión. Sí, Bueno, pero tenemos tiempo, ¿eh? claro. Suave. Es el acto picante. Claro. Pero bueno, No, pero este párrafo de yo no pienso, del yo, cuando dice, me parece que hay que retomar. sí, porque me parece que no es lo mismo la negación, no cae lo mismo sobre el yo, del yo no pienso, en este caso, del yo no soy. Porque el yo no soy cae sobre el soy. Y acá cae sobre el y. Es, Yo diría otra cosa, pero después. es una, como dicen acá, es un riesgo, es una apuesta, es una posibilidad. Es una posibilidad de conversar. Sí, este del párrafo, esperaba conversar. ¿Y qué significa esa elección? Sabemos que está obligado al no pienso porque si toma el no soy, se terminó el juego, ¿no? También están los vectores, es decir, las líneas, las direcciones, o más precisamente las direcciones, perdón, en que se toman las operaciones fundamentales que recién recordé: alienación, verdad y transferencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde conduce? Acá puse leer. Planteamos que el acto analítico consiste en sostener la transferencia. No decimos que ésta sostenga a quien realiza el acto. En la versión amarillenta Mucho mejor. lo dice al revés. Dice dice exactamente al revés, que la transferencia la sostiene el analista. Pero en ¿No? está ¿O me igual. equivoco? En la amarillenta dice, el acto psicoanalítico lo planteamos como consistiendo en soportar la transferencia. No decimos que la soporte el que hace el acto, el psicoanalista implícitamente. Sí, es el que la soporta. Lo que Lacan afirma es exactamente eso, que el analista es el que soporta la transferencia, Pero no la inversa. Eso me parece importante. no a la inversa. No, la transferencia no soporta la No, soporta el pero sujeto, soporta el pensé, No, a ver, cuando Lacan en el seminario a ver si me acordé, ¿no?, de los cuatro conceptos, habla de el temor de engañar al analista, dice que el analizante sostiene al analista, que no se engañe. Digo, parte de este problema, ¿no? Digo, ahí el analizante sostiene al analista. Me parece Acá el analista sostiene la transferencia. que Sostiene a su otro tipo de saber. es importante esa diferencia respecto de la posición del analista en relación a sujetos saberes. Porque si la transferencia sostiene al analista y el horizonte del acto, la disolución del sujeto saber, si, no sé, Pues sería una catástrofe. no sostiene, Sería una catástrofe. no sostiene el que realiza el acto. Claro, sería una Sería catástrofe. una catástrofe. El final de análisis sería catástrofe. Bueno, es lo que plantea el párrafo, que esa transferencia sería pura y simple obscenidad si no le devolviéramos el nudo a la función del sujeto saber. Tal cual. Claro, pero, perdón, pero no sé cuándo, cómo vamos a hacer, pero esto no se Esperemos un poco, aguanta. ¿eh? Esperemos. Esperemos, seamos Por eso. metódicos. Por eso. No, porque estamos generando mucha inquietud porque está hablando de lo que hacemos. O mejor dicho, de lo que no hacemos. Yo que la de Paidós, en ese punto que señalás vos, está igual que, que está fea. Está fea, claro. Sí, sí. Diferente a la mancha. La amarilla está equivocada. O está invertida. ¿No? Claro. Está invertida. Bueno, voy a seguir, ¿eh? Miren, porque me parece que este párrafo es muy importante. Bueno, si no le devolviéramos el nudo de la transferencia
a la función del sujeto dispuesto a saber. Si no devolviéramos ese nudo para Lacan, la transferencia sería una pura obscenidad. ¿Sí? Lo hemos hecho desde hace algún tiempo, demostrando que nada de lo que se articula en su diversidad como efecto de transferencia puede ordenarse sin referirlo a esta función en verdad fundamental presente en todo progreso del saber. El tema de la cuestión del saber es fundamental acá, ¿eh? Y la relación del analista con el saber es fundamental. Aquí toma su valor debido a que la existencia del inconsciente pone en cuestión una cuestión jamás planteada como tal, porque siempre estamos ahí, si cabe decirlo implícitamente, es decir que el inconsciente pone en cuestión la función del sujeto por saber. Son cuestiones conceptos que se oponen. Inconsciente como un saber sin sujeto al sujeto por saber. Son conceptos opuestos. Son existencias opuestas. Son términos que entran en tensión. Lo digo esto porque alguna vez leí en Alush, donde analizaba, no me acuerdo dónde lo leí, pero lo leí, que en algún momento Lacan asimila sujeto por saber inconsciente. En una charla así, medio como al pasar, y Alush dice, bueno, acá se van a escandalizar. Dice, pero ¿qué problema habría? Sí, habría un problema porque todo el señor del acto tiende a demostrar que el inconsciente y el sujeto por saber son tan opuestos que el inconsciente cuestiona al sujeto por saber. La tarea termina cuestionando el acto, lo que sostiene el acto, ¿no? Bueno, el hacer, ¿no? Esa relación entre hacer y acto. La respuesta pasa incluso desapercibida. Dice, una vez que hay saber, hay sujeto. Esta idea, no sé si Lacan la sostiene o la cuestiona. Una vez que hay saber, hay sujeto. ¿Qué piensan? Una vez que hay saber, hay sujeto. Pareciera que Lacan sostiene esto. A mí me parece que no. Es raro que no podemos contestar es retórica la pregunta. Ok. Aguanta. Aguanten, aguanten. Tomen nota, digo, yo para después. Parece pregunta, pero no. No, es una pregunta que queda instalada. La pregunta queda en el aire, sin nada. Después el que tiene ganas la toma y la baja. Sí, Lacan dice, a ver, lo que jamás fue planteado hasta aquí es que el inconsciente pone en cuestión al sujeto supuesto saber. Hasta ahí vamos. Sí. Una cuestión jamás planteada como tal, porque siempre estamos ahí. Si cabe decirlo implícitamente, la respuesta pasa incluso desapercibida. Una vez que hay saber, hay sujeto. Se necesita algún desajuste, alguna fisura, alguna sacudida, algún momento de juego en ese saber para que de repente percatarnos de que él sabía antes y para renovar así ese saber. Esto apenas se detecta cuando pasa, pero el campo del psicoanálisis lo vuelve inevitable. Entonces, dice ahora, me parece que lo que va a relativizar o a cuestionar lo que viene diciendo. Cuando tratamos con esta especie de impensable, que es en el inconsciente nos sitúa un saber sin sujeto, ¿qué ocurre con el sujeto supuesto saber? Por supuesto, podemos no percatarnos de ello y seguir considerando que el sujeto está implicado en el saber, pero a costa de dejar escapar todo lo relativo a la eficiencia de la represión. Lo que viene ahora es complejo, pero me parece que es muy interesante. La represión solo es concebible así. El significante presente en el inconsciente, capaz de regresar, es reprimido porque no implica sujeto alguno. Dice que en el inconsciente es un saber sin sujeto. Esto dicho de otra manera es. Y justamente porque no implica sujeto alguno, y entonces
dice, se articula con otro significante, un significante, sin poder ello representar al sujeto. No hay otra definición posible de la función del inconsciente en la medida en que el inconsciente freudiano no es simplemente algo implícito o algo oscurecido o arcaico o primitivo. El inconsciente siempre está en un registro distinto. Acá viene, Daniel, lo que yo pienso que es lo que instaura el comienzo del acto. En el movimiento instaurado como un hacer, por medio del acto de sostener o aceptar sostener la transferencia. Yo creo que acá Lacan, de paso, dice que hay algo en el acto que de un mismo movimiento genera sujeto, supuesto saber y un hacer. En el hacer es la puesta en acto del inconsciente, ese hacer. Eso es la regla fundamental. Yo creo que es la regla fundamental lo que instaura la analítica. ¿Cómo? Creo que es la regla fundamental lo que instituye el acto analítico. En un movimiento que es paradojal y contradictorio, porque instituye el sujeto del puesto saber y destituye al sujeto del inconsciente. Por eso ese hacer va a ser un hacer sin sujeto. Lo va a decir Lacan de diferentes maneras, pero la regla fundamental es destituyente. Es instituyente y al mismo tiempo destituyente. ¿No? Es instituyente del sujeto del puesto saber y viene un hacer que destituye al sujeto. Lacan lo va a decir esto de otras maneras más adelante en el seminario, pero el que acepta jugar el juego del análisis, acepta renunciar, dimitir a ser agente del discurso. Dejar que eso, como dice Leonard Cohen, hasta un lado, que eso se diga. Eso me parece muy interesante para pensar después, cuando uno habla con un paciente, ¿a quién le habla? ¿Cómo uno le habla a un sujeto que ahí no está? Porque el sujeto no está ausente. ¿Qué que paremos acá? ¿O sigo? Nos dimos 40 minutos, no sé cuándo empezamos. Yo sigo un poco más. Un poquito más. ¿Puedo dejar de compartir o esto todavía es muy importante? No, ya no, porque ahora viene otra. Viene otra justamente la que instituye una diferencia entre la versión de Paidós y la de Stafferda. Una diferencia que me parece a mí fundamental, porque en la de Paidós no hay tarea. No está la tarea. Está la transferencia, pero no hay tarea. Es raro eso, que se hayan comido al inconsciente, porque el inconsciente está en la tarea. José sí comparto. Sí, ahora en la página siguiente, en la 23. Bueno, la cuestión es saber en qué se convierte el sujeto supuesto saber. Bueno, acá aparecen algunas afirmaciones que hay que tomarlas, ¿no? En principio, el psicoanalista sabe en qué se convierte. Sin duda cae. Lo que está teóricamente implicado en la suspensión del sujeto supuesto saber. En ese trazo de supresión, en esa barra sobre el sujeto barrado. El sujeto barrado es la supresión del sujeto supuesto saber. Eso está bueno. Lo dice con todas las letras, ¿no? Esta sesión del seminario viene a responder o a tratar al menos cuestiones que hemos discutido. Por ejemplo, el tema de la interpretación. ¿Dónde ubicarla respecto del acto? ¿Se acuerdan que estuvimos conversando de eso? Y la sesión esta la toma, ¿eh? Pero me gusta mucho que la barra sobre la S... En la supresión del sujeto del supuesto saber. ¿Cómo? La equivocación del sujeto. Es la supresión. En la supresión del sujeto del supuesto saber. Sí, tal cual. Tal cual. Pues afirma cosas que va a desarrollar. Se manifiesta en el hecho de que algo se produce en un lugar que, por cierto, la tarea produce. La tarea va a producir algo, ¿no? La tarea analizante produce algo que no es indiferente para el psicoanalista, dado que en su propio lugar surge esa cosa llamada el objetual. Está hablando de a qué se reduce el sujeto supuesto saber en su caída, en ese objeto caído.
El objeto A es la realización de esta suerte de ser, es un término que ya había utilizado, el de ser, que golpea al sujeto supuesto saber. Se supone que un analista está golpeado. Cuando ocupa el lugar de analista, es alguien que está sacudido, está incómodo. Alguna vez alguien acá, un poco en euforia, dijo que la posición de analista era cómoda. No, no es cómoda. El sillón será cómodo, la posición no es cómoda. Ahora aparece un tema de traducción interesante que estábamos charlando con Daniel recién. No hay duda que de quien llega a ese lugar es el analista. Lo indican todas las inferencias en que se ha sentido implicado hasta el punto de no poder más que desviar el pensamiento sobre su práctica rumbo a la dialéctica de la frustración. Es decir, que esto es algo difícil de digerir, ¿no? Difícil de ver. Dice, esto se debe a que él mismo se presenta como la sustancia utilizada y manipulada en el hacer analítico. Esto es algo que Lacan critica a algunos analistas en Dirección de la Cura. Esto es precisamente desconocer la distinción entre este hacer y el acto que lo instituye. Me parece interesante esto, ¿no? No sé a usted qué le parece, pero el acto instituye un hacer que destituye al sujeto. Y eso anticipa lo que va a pasar al final del análisis. Es destituyente. Pues la destitución está de entrada. Recién partí de este acto definiéndolo como aceptación, sostén brindado por el analista al sujeto supuesto saber. Aunque él sepa que este sujeto supuesto saber está destinado al de ser. Hay una cosa que se me ocurrió respecto de la contratapa. Miller en la contratapa pone, ¿por qué alguien que sabe que va a caer tomaría ese lugar? ¿Por qué? Yo creo que la respuesta la tiene bien, porque el poema de Rimbaud, alguna razón, dice que supuestamente atiende análisis, no solamente que hay una caída, sino que hay el nacimiento de un nuevo deseo. Así que debería haber un deseo nuevo para poder sostener ese lugar. Cosa que no toma en cuenta. Creo que el milerismo ya no toma en cuenta el deseo del analista. Pero me parece que acá le da mucha importancia a ese deseo nuevo. Sino porque sostener. ¿Cómo sostener algo en lo que no se cree? ¿No? Igual hay algo de la reanimación del juego que habría que después volver, ¿no? La Verlängerung del acto, ¿no? Porque no se cree, pero en un punto se lo tiene una creencia a aquel que se analiza, ¿no? Bueno, leo un poco más y comento. Perdón, ya la parte de la traducción que vas a decir. No, no, la traducción que iba a decir es que en la versión de amarilla, al falso acto cartesiano le oponen un acto en falso del psicoanálisis. Y Miller, o los traductores, traducen eso como posición inestable. Posición inestable. Y sí, tienen razón. No es un falso acto, es un acto en falso. No es que el acto en falso se opone al falso acto, es un acto en posición inestable. O también se traduce, lo busqué un poco, posición incómoda. Forma contradictoria, fuera de lugar. Me parece que incómoda está bueno también. Pero inestable es bueno respecto de lo que es la estabilidad del establecimiento. El analista está en posición inestable. Un establecimiento no podría aceptar eso. Recuerdo que en el seminario 12 era, cuando hemos tenido un par de clases, a mí me ha tocado comentar eso, que decía, el analista está en dos sillas. Entre La dos sillas. última clase del seminario 14. Se sienta en dos sillas. En la última clase, la del axioma, la que está titulada El axioma del fantasma. Ah, el 14. Es la última, es como cierra el 14 para entrar en el axioma. Bueno, quiero tomar esto para responder un poco a Silvina y su objeción. Es Lacan. Sí, él no pienso, pero él no pienso.
Y yo no, que no llegué a objetar nada, sino No, dije. si no te dejé hablar. No, pero me parece, es una intuición medio paranoica. Me pareció que no estaba de acuerdo. La que va al peligro. Bueno, mira, viene ahora. Buenísimo. No, está bien, me equivoqué. Recién partí de este acto definiendo como aceptación, sostén, dice, brindado por el psicoanalista al supuesto saber. Aunque él sepa que este supuesto saber está destinado al de ser. Es entonces un acto en posición inestable. Ahí ponen acto en falso. Por así decirlo, ya que él no es el sujeto del supuesto saber, pues no podría serlo. Y si hay alguien que lo sabe, es el psicoanalista. ¿Por qué no recordarles de inmediato, aún a riesgo de repetirlas, para volver familiares, las pegadas del acto en otros registros, en otros enunciados? Acá vienen cosas interesantes. El sujeto ya alienado, en cierto sentido ingenuo, en un lugar naif ponen, naif, de la alienación, un sentido que el psicoanalista sabe que está definido por el no pienso. Así que lo pone eso del lado del analizante. Es el que el analista incita a la labor analítica. De un pienso que toma todo su acento del hecho de que él sabe que el no pienso es inherente al estatuto del sujeto. Lo incita a la labor de un pensamiento que de algún modo se presenta en su enunciado mismo en la regla que él le proporciona. Eso. Admitiendo la verdad fundamental del no pienso. Así que la regla es que eso piense, que eso diga, que eso hable. Que eso hable porque si habla eso, quizás eso algo diga. Por eso me parece una locura que en la idea de que el bla 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 es un discurso vacío, se corte la sesión en el bla bla bla, porque detrás del bla bla bla, eso que dice Lacan en el RCI, no hay que olvidarse que está el inconsciente, que en algún momento eso va a aparecer, si es que le damos tiempo y lugar. ¿No? También leí en La Lógica del Fantasma ahora, mirando, que me gustó mucho. La asociación libre dice, es el modo en que le hacemos lugar a la interpretación. El sentido de la asociación libre es hacerle lugar a la interpretación. Digo, respecto de cierta corriente que contra la interpretación. ¿No? Entonces, te decía alguna vez, entonces, que decía, si el sueño, el síntoma, ya ven interpretados, entonces, ¿para qué interpretarlo? Es lógico, pero es falso. Justamente hay que interpretarlo por eso. ¿No? Entonces incita a una labor de un pensamiento que de algún modo se presenta en su enunciado mismo en la regla que él le proporciona admitiendo la verdad fundamental del no pienso. El sujeto asocia libremente, no busca saber si está o no enteramente ahí como sujeto, si se afirma allí. Así que el sujeto no se afirma, se niega, se ausenta. La labor en la cual el acto analítico da su estatuto implica ya la institución del sujeto, pero no el pensamiento. Es como si el pensamiento pensara solo. ¿Dijiste de institución del sujeto? ¿Eh? Sí, sí, sí. Espera que ya termino, ¿eh? Y después conversamos. ¿A dónde nos lleva esto? Y ahí aparece el otro cuadro, Adriana, que me parece que vale la pena ponerlo porque muestra un detalle que no está. ¿Ve, Daniel? Que aparece la tarea, cosa que no aparece en, en el segundo. El que había puesto recién, ¿eh? Vaya, va a tener que ir a ustedes. No compartir porque la gente. No. La que va Ahí está, visual, no toques más. Ahí está. La tarea. Interesante porque la tarea va del no pienso al no soy. Es la tarea la que destituye
La tarea en el origen destituye al sujeto y en el final destituye al sujeto que puede saber. Es lo que muestra esto, nos ayuda a pensar eso. Digo, si para algo sirve este diagrama o este esquema, es para pensar esa dirección. Que la tarea es necesario ponerla en esa diagonal, porque va del yo no pienso, sujeto del análisis, ausentado por la regla fundamental, al final, a lo que culmina la tarea, que es la producción de la caída del sujeto que puede saber y su reducción al objeto caído, ¿no? Objeto A. Van a ser las 5, a ver. Sí. Eh, Lo de contar tareas porque es la gente de la captación, a dónde lleva esto. sí, entonces cortemos antes la captación, así no nos angustiamos. Siempre a un hombre que enseña esto o dice algo, cortar antes de la castración, un momento antes, dice Freud, hacemos un fetiche acá. Ese es el momento que viene el fetiche. Dejo de compartir, así nos vemos. A ver, ¿lo cortamos acá? Bien, avanzar. No, a mí no, pero me parece Son las 5. que es muy rico, son las 5. Rico todo esto. Hay cosas muy complejas y que estaría bueno que pudiéramos como conversar, preguntar y Charlamos. después seguir. ¿Charlamos ahora? Claro. Sí. Charlemos. Acá. Bueno, acá hay otro. Sí, del sánico. Así 2 minutos. Sí, hay para lo también. Que compartir otro. Un cafecito. ¿Quieres? Hay un. ¿Cómo? Traigo un café. ¿Hacemos un intervalo o...? Pequeño intervalo de 1 minuto. Esta Nora, la veo. Por el frente de acceso. Rosarino, Franco Rosarino. Ya. Hola, ¿cómo están? Con permiso. Chao. Paso. Bueno, Bárbara, porque siempre se habla de esa cosa. Sí, Tal cual lo que dice. Si te imaginas que otra vez se paquete y a todos les ocurra, no es una cosa de eso. Por tanto. Si lo que quedaría verdad es que hay una sobresimplificación. Era un poco el espacio de la competición y el video. Pablo, No, el hacer en la lista así, de la que va del gobierno, del Sí. Así lo pone el café. por eso, porque acá no figura y en esta no figura. No, pero cuando lo cuenta, lo describe. Uno debería autorizarse a poner. perfecto. Bueno, Pablo. Sí, hace un instante usted dijo, si no recuerdo exactamente cómo fueron las palabras, que el sujeto se afirma en la negación. O no, no se afirma. Ok. No, pensaba un poco en relación a cómo entra el análisis, ¿no? Y que en realidad el síntoma viene a efectos de una afirmación, ¿no? Digamos, pensando en una sintomatología típica neurótica del síntoma como algún tipo de afirmación o algo dado a posteriori. Habría que ver el síntoma que tenemos acciones. ¿Cómo? Pero si aparecía el síntoma, Ujú. quizás ahí podríamos encontrar un significante que tenga respeto por el significado. Ah, Pero, ¿no? ujú. Y le dice, en la represión, el significante no retiene el respeto por el significado. No hay implicado en el saber. Se supone que el importante es un saber. Una falacia mismo, es un saber hace solo. Y sin embargo, hablamos de supuesto de la ilusión. O si no,
Vamos a las fuentes. Hay un lugar. ¿No? Ahí con el bajo de análisis. Hay dos hechos. Juan, tenemos que hablar en los micrófonos porque si no. Sí, el tema del saber sin sujeto, pero justamente no es cuando aparece el S2, cuando podemos situar un sujeto ahí. El S2, el saber. S1 y S2. Ahí podemos ubicar un sujeto. O sea, precisamos al saber para que aparezca el sujeto en esa pulsación, ¿no? Por esto del saber sin sujeto. Está bien, el inconsciente es un saber acéfalo, dijiste. Ahí lo dice Lacan. Pero después, pensando en esto del saber sin sujeto, no es que se necesita el S2 para que aparezca el sujeto. Por el S1 solo no aparece. Tengo que quiere decir, por ejemplo, que los significantes en la represión que estarán con todos esos. No, no. Pero en la operación analítica, en cualquier momento, necesitamos un S2 para que se represente un sujeto allí. Bien, diga, para que aparezca un sujeto, tengo que desaparecer un sujeto. Parece que acá lo que Lacan acentúa en este momento es su dimisión. En la relación mental hace que el sujeto limpia. Más aún, en algún otro momento del seminario dice, el sujeto que viene a analizarse tiene que aceptar para jugar el juego o sentarse. Si no fuera sentarse, no hay, o sea, Pero ¿a quién se le pide? Al yo se le pide que sea ausente. al sujeto, al que hay dice, bueno, el sujeto se ausenta. Bueno, por eso, pero aparecerá el sujeto del inconsciente. Del inconsciente. Límite. Ahora, está en el saber del inconsciente, acá dice que no. ¿Cuándo aparecerá? Vos decís, es la operación analítica, ¿cuándo? La interpretación. No. Estaba pensando que en un análisis uno sitúa justamente al sujeto cuando aparece el S2, aparece el saber. Si no, no hay un sujeto si no es de un S1 para un S2, de un significante para otro significante. Un segundo. ¿No es así? Bueno, Me salgo de la vaina porque le quiero contestar a él. dale. Que Me parece, gracias. Juan, página 92. Claudio la leyó, vamos de vuelta. ¿Se escucha? Sí. Enrique, ¿se escucha bien lo que están hablando? Juan, ¿se escuchó? Digo, ¿todos se escuchan bien? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Continúo Se entonces. escucha, Dice, sí. Escucha perfecto. la respuesta pasa incluso desapercibida. Una vez que hay saber, hay sujeto. Acá abrió Claudio la interrogación. Suspenso. A mí me parece que lo que viene intenta responder un poco a lo que vos planteás. En el mismo párrafo dice, y se necesita algún desajuste. Y acá está la clave. Alguna fisura, alguna sacudida, algún momento de juego en este saber. Repito, desajuste, fisura, sacudida. Para de repente percatarnos de que él sabía antes y para renovar así este saber. Esto apenas se detecta cuando pasa, pero el campo del psicoanálisis lo vuelve inevitable. Yo lo que entiendo, Juan, porque está buena como lo planteas, es que ese saber no está en el inconsciente. Cuando está reprimido, es una vez que hay represión, los significantes no representan al sujeto. Es en el momento de fisura en que sí apareciera, aparecerá, está apareciendo un significante y ahí cae algo, le falta a ese saber, le empieza a faltar un significante que está en otro lugar. Ese es el juego que Lacan trabaja de un otro al otro. Cuando aparece uno lo extrae del conjunto para volverlo a incluir, para volverlo a sacar. Entonces, ahí me parece que la operación, en algunos lugares lo dice de una manera, ¿no? En otros de otra,
Me parece que lo que se extrae, por ejemplo, en esa fisura que es el fallido, entiendo yo. En ese fallido hay un S1 y hay un S2 a la espera, lo que está reprimido. Esto está en los diagramas que plantean de un otro al otro, el posterior a este, sí. Si no, ¿cómo seguimos sosteniendo con su versión del sujeto? El inconsciente es un saber sin sujeto. ¿Qué es sujeto del inconsciente entonces? ¿Qué quiere decir sujeto del inconsciente? Sigamos suspendiendo las preguntas, pero está en la línea que os planteaba. Me parece que el eje pasa por la palabra fisura, desajuste. Ahora, para mí la novedad enorme cuando leí este párrafo es un significante está reprimido, no representa al sujeto. Va a parar a ese conjunto de significantes que están a la espera, en souffrance. Pero cuando uno aparece por fisura, ahí tal vez aparece la función sujeto, el efecto sujeto, como decía Claudio recién. Sí, yo diría agregando esto que dice Daniel, saber sin acto, o sea, es el saber que no está todavía atravesado por la temporalidad del acto. De ahí la pregunta esta que hace Lacan, ¿quién sabía antes? Bueno, antes del acto no hay un quién, no hay un agente de ese saber. Me parece que ahí está el punto. Y después, bueno, estas fisuras que llevan a un saber infiltrado por la dimensión de la verdad. Que me parece que es sobre lo que va a ir un poco más sobre el final de la clase. Y que ya viene planteando en la lógica del fantasma también. Sí, Silvina y está Enrique también, después con la. Bueno, Tiene. yo justamente lo que había anotado era que el inconsciente o lo inconsciente reprimido es insujeto porque la represión recae sobre significantes. O sea, creo que se agrega a esto que están planteando Juan y Lund, como no se reprime el sujeto, se reprime el significante. ¿Cuál? Después, en el párrafo que vos sabías antes de que hablara, que era lo que iba a decir Claudio, es un párrafo que me pareció súper importante, el de sí, el que llega, está en relación al no pienso. El yo no pienso en la alienación, lo pongo en pregunta, porque yo entendí así, pero no sé si entendí bien, ¿ok? Digo, es el yo no pienso en la alienación, entiendo que es el yo que no sabe que no piensa y que queda confrontado con ese no pienso ante la fisura, ¿no? Así entendía que trataba de entender lo que decía Lacan. Después, en relación a este acto, al acto en relación bueno, respecto de la transferencia, a mí me parece que el analista soporta la transferencia, pero que a su vez su decir tiene un efecto porque lo soporta la transferencia al mismo tiempo, soportado por la transferencia, si no sería lo mismo ese decir que el del verdulero. O sea, salvo que se analice con el verdulero, bueno, pero. Entonces, yo creo que ahí no es tan lineal. Después anoté así, ya después yo dejo. Y que la regla fundamental, esto me parece interesante, yo es algo que vengo pensando y trabajando, instaura el comienzo del análisis, eso siempre decimos, pero creo que lo instaura, lo pongo a la conversación, ¿no? Es algo que instaura el comienzo, un comienzo para el analista, en el sentido de que una vez que el analista enuncia la regla fundamental, digo yo, para él no hay marcha atrás, ¿no? Esto que retomo el título de la presentación de Diego, no hay que saltearse ningún significante. ¿Cuándo empieza el análisis para él?
por venida analizante. Yo el otro día pensaba en una frase de Freud cuando dice que cuando el paciente, dice Freud todavía, el paciente tiene que hacer del análisis un asunto de su interés, ¿no? Digo que para mí el comienzo del análisis, para mí el analizante no es el mismo, no es temporalmente el mismo. Bueno, anoté lo de la disimetría porque me pareció muy interesante. Si lo podías en algún momento repetir, que no es asimetría, es disimetría, me gustó. No, para que si lo podías por favor repetir. Y bueno, entonces me encantó cómo armaste, pensaste lo de la destitución, porque digo, no puede ser que al principio y al final haya destitución subjetiva, no me cerrabas. Entonces yo, antes de escucharte, decía, bueno, hay rectificación subjetiva al principio, y bueno, y la destitución subjetiva después. Digo, no puede haber lo mismo en todos los tiempos lógicos. Pero la verdad que me gustó mucho más lo que trajiste, Claudio, en relación a que el inicio destituye al ye, ¿no? Destituye al sujeto y que al final destituye el sujeto supuesto saber. Me parece que me gustó pensarlo como un recorrido del análisis. Bueno, esto, así no tengo que interrumpir después. Enrique, Ah, no va a ¿Y decir. cómo les va? Claro. Bueno, dos cosas. Una sobre esto último, que efectivamente la enunciación de la regla fundamental abre el análisis, da por iniciado el análisis por parte del analista, porque abre el campo de la significancia, es decir, diga lo que se le ocurra, no diga algo de lo que esté presupuesto un sentido yoico. Diga lo que se le ocurra, ahí algo puede ser leído. Pero al mismo tiempo, del lado analizante, eso tiene que ser con sentido. Es decir, el analizante debe autorizar al analista en ese punto, autorizar el campo de la interpretación. Me parece que hay un doble juego ahí, no sé si en eso está la disimetría que decía Claudio. Y respecto del saber, cuando Lacan dice, ¿quién lo sabía antes? Está ubicando, así como yo lo entiendo, ¿no? Desde el momento en que hay saber, hay sujeto, pero ese sujeto no necesariamente está identificado. Es decir, por de pronto hay un sujeto supuesto al saber, ¿m? Está supuesto. Y por otro lado también está, como se decía antes, el S2, el significante del saber, que ubica un sujeto en el intervalo. Lacan acá no está poniendo su escritura de los discursos, pero está en los cuatro términos. Un significante uno, significante inconsciente, el saber, el sujeto agarrado y el objeto. Ahora, respecto de el significante reprimido que no implica nada del sujeto, en tanto reprimido, yo recordaba a Freud en Análisis terminable e interminable, que él decía que en la medida en que el analizante no ponga en juego algunos significantes, los significantes que están en relación con su historia no van a poder ser interpretados. Hay, ¿no? Cuando él discute la cuestión del análisis terminable o terminable, para decir que no se puede forzar activamente a que surjan los significantes reprimidos. Aquellos que el analista puede saberlos porque en otro momento estuvieron en juego. Entonces me parece que cuando dice un significante reprimido no implica nada de sujeto, es justamente porque está reprimido. Una vez que está puesto en juego el significante, habrá ese tiempo de oscilación atributiva, como lo llaman, por ejemplo, en el seminario 3, para que el saber, para que un significante 2 venga a ubicar un sujeto en el intervalo. Bueno, eso. Viejo Martínez y Maya. ¿Eh? Se quedas afuera de la. ¿Qué querés decir algo de lo que se comentó? Sí. Claro, te hicimos un montón de preguntas. Todo esto se produjo por demostrar. Se acaba de
que siga pensando. Bueno, Diego, Martín y No, Marta. Bueno, a ver, tres cuestiones, pero a ver si las puedo enunciar de manera breve. Entre las cosas catastróficas de la contratapa, que vos señalabas, una de ellas, a mí me parece tremendo cómo pasa de ubicar el término analizante, ¿no? Como una novedad del seminario. Dice, es un analizante que ha llevado la experiencia analítica hasta su final, ¿no? Cuando define qué es un analista, e inmediatamente en el párrafo siguiente habla del analizado. Miller, digo, ¿no? El analizado transformado en analista toma su relevo. ¿Qué le pasó ahí? ¿No? No sé si es una torpeza, si es un descuido o qué, digamos, pero no, no, le consulté a Adri por lo mismo y dice analizado en francés, Es el retorno del... ¿no? Claro. Bueno, eso me parece tremendo de la contratapa. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué dice? Esto es lo que piensa él. Bueno, sí, sí, solo que no sabe que lo piensa, sí lo piensa, pero no sabe que lo piensa. Bueno, la otra cuestión es que me parece interesante de esta clase, Claudio, es la cuestión de la existencia, ¿no? Digo, me parece interesante cómo se anticipan cuestiones de Upir, por ejemplo, ¿no? Cómo está jugando ahí con el hay analista, con la misma fórmula, la misma manera gramatical francesa de después hay lo uno, hay la falta, ¿no? Y lo que no hay después, ¿no? No hay relación sexual. Me parece que hay cuestiones de esta sesión del acto que dialogan con cuestiones que van a aparecer mucho después, ¿no? Como insiste la cuestión de la existencia. Y después, cortito respecto a lo de la negación en el pienso o en el yo, que vos decías, vos proponías que en un caso recae sobre el soy, en otro caso recae sobre el yo. No me convence eso. Eh, Primero porque el ye ese ahí es eh, ineliminable de la lengua francesa, está ahí por la lengua, no es el yo, no es el yo de instancia psíquica, digamos, no es el yo moi, es el ye que necesita para decir pienso, o para decir soy, o para decir cualquier verbo en francés. No me convence que la negación en un caso recaiga sobre el soy y en otro sobre el... Me parece que recae sobre el pienso también. Lo que pasa es que, espera que cierro la idea, ¿no? Lo que me parece es que en los otros esquemas del tetraedro, cuando Lacan ponía las lúnulas, era más claro, ¿no? Porque Lacan no simplemente introduce una disyunción donde Descartes introducía una implicación, ¿no? Porque si Lacan solo hiciera disyunción, bastaría con decir o pienso o soy, ¿no? Eso ya pondría disyunto el campo del pensar y el campo del ser. Pero acá no dice o pienso o soy, dice o no pienso, le agrega la negación a la disyunción, ¿no? Meta Morgan, con lo cual el entonces se mantiene, es o no pienso, entonces soy, o no soy, entonces pienso. El ergo, si se quiere, el entonces cartesiano se mantiene, lo que pasa es que se agrega el problema de la negación. Eh, bueno, eso, en principio. Siempre hace, lo presenta en el seminario 6 cuando dice o no lo soy, o no lo tiene, o no lo soy o no lo tengo. Claro. Muy bien. Bueno, ¿Yo? a ver No, este es él. No, respecto del párrafo es en el que nos detuvimos. Viste, no sé, el párrafo este de se necesita algún desajuste, creo que Daniel, lo de la fisura, alguna sacudida, es un matiz nada más, pero encontré que creo que es la versión amarilla, no sé si la viste, Claudio, que en lugar de juego de, no sé cómo se pronuncia, bueno, aparece el ye, pone ahí, en lugar de algún momento, hace falta algún momento del ye en este saber, con lo cual ahí reinstituye al sujeto en la versión amarilla, ¿no? Y algo que mencionó Bruno como al pasar, creo que fue Bruno, que tanto en esta ferla como en la amarilla
cuando en Paidós dice, para de repente percatarnos de que él sabía antes, eh, en la amarilla dice, de qué se sabía antes, y en esta Ferla, ¿quién lo sabía antes? Como pregunta. Bueno, pero es fundamental en tanto que pregunta. Sí, eso te iba a preguntar, Claudio, porque cuando vos leíste ese párrafo no apareció esa pregunta. No sé si la había Porque salteado o no estaba en la en, Pa- versión en de Paidós no está Paidós. como pregunta. Eh, Y sí, sí, había- Es, Seminario y otro vuelve muchas veces, me pregunta quién lo sabía. sí, sí, por eso me parece importante, me evocaba ese asunto como pregunta. Pero me parece que los señores después cuestionan incluso eso, porque no es tan inconsciente, es cambiante. No, está lo que decimos en la regla 90, y espera que la dice lo que se dice. Nada, es por venir, no dijo que lo que vamos a decir es así. Y habrá estado, está en y habrá estado. Claro, y ahí, ahí volvemos a la pregunta. No, dos cositas más. Me gustó en tu enunciación, Claudio, el oh. No sé si fue un efecto buscado, eh, como quien dice, estamos en problemas. Oh, lo escuché así. Y bueno, no sé qué pensás, porque acá aparece la anotación de la fórmula del fantasma sobre el oh. Claro, porque la plata no aparece. ¿En dónde? La plata no aparece cuando. Bueno, eso me... Eso no agrega muchas, no sé, Sí, Sí. Y para ponerla, aparente o para ponerla a la otra fórmula de diagonal, ¿viste? claro. Pone la fórmula del fantasma en un vértice y la fórmula invertida del fantasma en el otro vértice. La usé para eso. Y por último, y cedo la palabra a Marta, a mí creo que en contrapunto con lo que vos decías, digo, primero me parece fundamental esto de la tarea. Le da, me parece, al menos a mí me da otra lectura del asunto, de este cuadrángulo que para mí es infernal, ¿no? Anotar la tallé del no pienso al no soy. A mí me gustó eso, no sé si eso no tan así, pero esto que planteabas de la tarea en el inicio destituye al sujeto y al final destituye al sujeto supuesto saber. A mí me parece que tenemos que tener en cuenta también que el término sujeto es resbaladizo. Me parece que no es el mismo sujeto el destituido, siguiendo la afirmación tuya, es el ye, del ye no pienso. Ese es el sujeto gramatical, como vos señalabas bien y acá al comienzo de la clase. No es el mismo sujeto ese que el destituido al final, porque el sujeto supuesto saber es Dios. Ese es otro sujeto. Me parece que en ese trayecto del análisis está ese otro sujeto que es el dividido, el barrado, que digo de un modo indígena. No es que no es que me falta el sentido. Es no, conocida. pero digo respecto de lo que lo que la regla fundamental incita, a qué sujeto incita la regla fundamental a que se destituya. No es el dividido, entiendo, porque si no, no apuntaría el horizonte del acto. Me parece que al sujeto que, claro, que la regla no solo invita, sino que fuerza a que se corra, como decías vos, es el que sostiene el que cree sostener, ser dueño de lo que dice. Sí, Que no es es el eso. sujeto apoyado en la ficción gramatical del ye, me parece. Claro, claro. Ese sujeto. El sujeto, exactamente, el sujeto dividido es el que ha de advenir. No, que me pareció que vos decías que no estabas tan de acuerdo con esa lectura de que la negación caiga en un caso sobre el ye y en el otro sobre el soy. Me parece que el chico, Diego critica sobre el que y pero el pienso así. Yo creo que la tenía en la mano y no hablé
Pero yo estaría de acuerdo con Lacan. Si me pregunto. Marta. Bueno, no, nada, que sí, no, que una cosa que me hizo pensar es que nunca lo había pensado, que la frase de sujeto, supuesto, saber, y nosotros decimos el saber es supuesto, pero nunca había pensado que el sujeto sea supuesto. Sí. Sí, como de doble entrada ahí. ¿Mm? Hemos jugado claro, la publicación del Facebook. El inconsciente, un saber al que le suponemos un sujeto y la transferencia, un sujeto al que le supone saber. Por eso va por ahí con la definición de transferencia es consciente. No, te digo, no. Ahora ya no estoy de acuerdo con eso, que seguís estando de acuerdo. No, se define una buena mentira. Pero lo fundamental que acá me parece que Lacan pone reverso el cógnito cartesiano con el momento. Y me parece que se apoyan los filósofos para empatizar la importancia del momento. Cosa que no se entiende que hagan así. Viene como un progreso. Dice, no, es una laberinto. Pero me parece que esta condición de llegar a Freud como primero tiene que ver con eso de ver. Es algo muy interesante. Eso que para mí Y si lo hace con G y lo hace con verdad. Es una clase bien filosófica. Toma los filósofos para pero para mostrar también cómo cada uno a su manera también suspende el saber. Y acá lo tomamos que el saber es un decir. La máxima es una esa es Bueno, No sé si es reiterado, pero me quedó resonando lo que dijo Daniel en el sentido de que la represión se actúa sobre la representación, digamos, en el sentido de que un sujeto es lo que un significante representa para otro, pero la represión, digamos, separa, ¿no? Ese sujeto lo elide o lo excluye, digamos. Entonces, si un sujeto es lo que un significante representa para otro, pero por efecto de la represión, ¿no? Quedaría suelto, por decir así, entonces es sin ligadura, porque vos mencionabas insouffrance, ¿no? Entonces, sin ligadura, no ligado, queda a la espera en sufrimiento, como un real, digamos, ¿no? A significárselo, aún por significar. Lo significable, también dice Lacan en la significación del falo, ¿no? bueno. Podría seguir, pero por... Eh, retomo respecto del principio del análisis, justamente el principio. Cuando en el reverso dice que lo que instaura el acto analítico es la histerización del discurso, convoca al sujeto. ¿A qué en el reverso, Lacan dice que el acto analítico convoca o lo que produce es la histerización del discurso, lo cual convoca al sujeto, ¿no? Al sujeto dividido, claro, al bla bla, exactamente, en el lugar de agente. Ese es el inicio del análisis. Y en ese sentido retomamos lo que convoca también Freud con la regla fundamental, que es, usted lo ha pensado muchas veces, pero no me diga lo que pensó, diga lo que se le ocurra. Ahí hay una diferencia entre la ocurrencia y el pensamiento que me parece que habría que aprovechar. No, y Freud también dice que que recinto yo quería la elaboración implica que es un contrario de la ocurrencia. Por eso nosotros decimos, diga lo que se le cruce
no lo que piensan. No, pero hay pensamientos que voluntarios. Hay inclusión de Para mí, pensamientos que uno debe. el pensamiento está ahí, que se Sí, el sí. juego, ¿no? Diga todo lo que piensa, aunque No usted es diga lo mismo que es que no piensa. Es que los pacientes dicen, Diga yo todo lo que se le ocurra. no pienso. Esa división, pero parece claro. Y Freud recordaba, dice que muchas veces una interpretación es validada por la expresión, en eso no había pensado nunca. Bueno, Que uno dice, esto confirma dónde es un conmigo. Era lo que no sé. Bueno, dejaré mucho de eso. Muy bien.